Hablaremos hoy de Madame Bovary. Mejor dicho, hablaremos de Flaubert, que es el autor de la famosa novela. Víctor Hugo, nuestro amigo de este programa, estaba a favor de Madame Bovary, digo de la novela. Decía, es el retrato más completo de mujer que conozco en toda la literatura. Flaubert se inspiró en un hecho real que ocurrió cuando tenía 30 años de edad y cuando todavía no estaba seguro de su futuro literario. Gustave Flaubert había nacido en el año 1821 y ya por la mitad del siglo su carrera era confusa y poco prometedora, no se sabía. Había ido a la escuela, no había sido un alumno muy brillante, era enemigo de la raza humana, según él mismo decía, Flaubert. Durante sus años de formación le sucedió a Flaubert el enamorarse de una mujer casada, que no le dio mucha bolilla. Sufrió también tener que estudiar Derecho en París y sufrió varios ataques de epilepsia. Un amor contrariado, una carrera poco interesante y una enfermedad tremenda justificaban o explicaban el odio que sentía Flaubert por la raza humana. El padre de Flaubert era el doctor Achille Cléophas Flaubert, un cirujano de Rouen. Tenía plata, tenía una mansión junto a las orillas del Sena, y favorecido por esa holgura económica, Flaubert empezó a escribir. Escribía durante 9 meses al año, 6 horas al día, en un estudio que daba al río. Y los 3 meses restantes lo pasaba en París buscando experiencias para lograr alguna inspiración. No está mal para un escritor. No va a decir que no lo apoyaron. Bien. Hizo un viaje a Egipto en 1851, estuvo en Palestina, estuvo en Grecia, y escribió el borrador de La Tentación de San Antonio. Y al terminarlo, llamó a sus 2 mejores amigos, Maxime Duchamp y Louis Vuillet, que era un tímido poeta campesino, Vuillet. Y Flaubert les dijo que les iba a leer el manuscrito de La Tentación de San Antonio. Y estuvo 4 días leyendo en voz alta, 8 horas al día. Y terminó. Uno de los amigos le dijo, deberías prenderle fuego y no hablar más del asunto. Flaubert leía porque él decía que no se daba cuenta de la perfección o de la imperfección de la forma literaria, sino por la voz. Debía leer sus escritos en voz alta para descubrir así si todo sonaba bien. Es una costumbre antigua, era como un regreso a la antigüedad, en el que en época en la cual no se concebía leer en silencio. Hemos dicho 1000 veces, o hemos contado 1000 veces la historia de San Agustín cuando descubre a San Ambrosio, su maestro, leyendo y sin repetir lo que leía. Esto le causó un gran asombro a San Agustín. El caso es que Flaubert necesitaba oír su prosa. Toda la literatura de Flaubert se basaba en la búsqueda de una buena sonoridad y de una perfección formal. Su obsesión por aquella búsqueda servía desde luego como motivo para las cargadas de sus compañeros, y esto indignaba a Flaubert, y que llamaba a los escritores que le eran contemporáneos rebaño de chanchos rabiosos. Alejandro Dumas, uno del rebaño, decía que Flaubert era un gigante que talaba un bosque entero para llenar una caja de fósforos. Muy bien hechos todos. Hizo una definición espectacular de un artista. Un tipo que talaba un bosque entero para llenar una caja de fósforos, muy bien hechos todos. Está muy bien. No sé si le cabe a Flaubert, creo que no. Pero aunque sea inexacta, enaltece a Dumas, ¿no? Dumas. Bueno, después de haber leído La Tentación, rechazada desde luego por sus amigos, profundamente desalentado, Flaubert
lamentó su esterilidad artística, no le quedaban ganas de escribir, y en ese momento uno de los amigos de Duchamp le dijo: debes tomar un tema en el que las elevaciones poéticas resulten tan absurdas que te veas obligado a defenderte e impulsado a abandonarlas. Debes tomar un tema corriente, un episodio burgués, de esos de que la vida está llena, y trátalo en tono natural. Después se metió el Villet y propuso que escribiera acerca de una muchacha que él conocía, que vivía en un pueblo rural llamado Rie. La muchacha se llamaba Delphine de la Mar. Y Flaubert se interesó, empezó a investigar al personaje, a una mina real. Y la investigó durante 5 años. Siguió la historia del pasado de Delphine durante 5 años. Estaba casado con Eugenio de la Mar. Estudiaba medicina, había estudiado cirugía en el hospital de Rouen. Era un alumno mediocre, fracasó en los exámenes, y como no pudo obtener el título de médico, se convirtió en una especie de practicante autorizado. Y un día conoció a Delphine. Ella tenía 17 años, era hermosa, y Flaubert la describe y dice: lo más hermoso de ella eran sus ojos. A pesar de ser azules, parecían negros por culpa de las cejas. Su cabello rubio apenas revelaba los extremos de las orejas. Sus mejillas eran doradas. Y Théophile Gautier dijo que a Flaubert no le gustaba tanto aquella mujer, que no le inspiraba amor. Y decía Gautier: basta con leer lo que escribe, elogios exagerados y galanterías tontas, como las que hemos leído. Los hombres que de veras aman a alguna mujer cuentan lo que de ellas más le ha hecho sufrir. Y no pierden tiempo diciéndoles que tienen labios de coral o mejillas como pétalos de rosa. Y es verdad. O a veces es verdad. Bueno, la chica esta, Delphine, había sido educada en un convento de ursulinas en Rouen. Tenía el marote lleno de ensueños provocados por las novelas románticas y baratas que llegaban por entregas en las revistas populares. Y bueno, al final se casó con el de la Mar. Al principio estaba entusiasmada, bueno, pero pronto Eugenio le resultó aburrido. La pequeña comunidad de Rie en donde vivía le pareció opresiva. Y bueno, se aburrió. Le esperaba los abrazos del marido como una costumbre, como un postre predecible de antemano tras la monotonía de la cena. Y entonces Madame de la Mar empezó a preguntarse por otros hombres. Ansiaba una vida tumultuosa, llena de insolentes placeres, que según había leído debían existir, al menos en las novelitas que ella leía, se hablaba de esos placeres como si existiesen. Empezó a gastar mucha guita en vestidos, y de la Mar, sin darse cuenta, empezó a endeudarse. Después, saciada de compras, provocó las atenciones de otros hombres. Primero cometió adulterio con el vecino, se llamaba Louis Campion, luego con un granjero, después con un caballero, un oficial, bueno, qué sé yo, después con cualquiera. Secretamente, en los campos, en pequeños hoteles, en habitaciones traseras, Delphine fue aceptando amante tras amante. La madre de Eugenio le quiso advertir al hijo, pero él la quería mucho y no prestó atención a las insinuaciones de todo el pueblo. Finalmente Delphine abandonó a su marido, abandonó una hija que habían tenido, dejó de asistir a misa y se entregó por entero a la sensualidad, pero empezó a experimentar cierta dificultad en encontrar amantes. Parece que la gente hablaba mal de ella. Los amantes que encontraba le resultaban una decepción. Sola y en el papel de gran señora, parece que los viernes encendía velas en su casa, preparaba grandes banquetes, corría las cortinas, esperaba a unos invitados que jamás llegaban y que no existían. Y finalmente
un día de 1848, cuando tenía 30 años, Delfine tomó un vaso con arsénico y se murió. El marido se enteró varios meses después de la muerte de Delfine de ciertos detalles de la vida de su mujer y también se mató. Esta era la historia que Flaubert investigó, no que lo seguía los tipos, ya se había muerto cuando él se enteró. Investigó, empezó a preguntar en el pueblo. Eran personajes bastante corrientes, pero Flaubert no pudo resistirse. Y así empezó a construir a Emma Bovary y a Charles, según las vidas de Delfine y Eugenia. Y la novela progresaba lentamente, 6 páginas por semana. No está mal, digo yo. No, para nada. No está mal. Y decía, qué pesado remo es la pluma. Le costaba. Pero cada día trabajaba 7 horas. Y tenía un criado ahí que se encargaba de que nadie lo molestara. Y ese mismo criado solo le podía dirigir la palabra los domingos a Flaubert. Y solo para decirle una cosa, a saber que era domingo. El criado le decía, señor, hoy es domingo, y Flaubert descansaba. No solo estaba en esa novela Delfine y su marido. La novela es riquísima. Y aparece un personaje que es el que más le gusta a todo el mundo, que es el vecino. El vecino es un farmacéutico, Monsieur Homais, que es la encarnación misma de los refutadores de leyendas. Y está muy bien en la época, ¿no? Es una época en donde acaba de encenderse la superstición de la ciencia y del progreso. Es verdaderamente un positivista que cree que el progreso es una cosa lineal, que cree que la alfabetización terminará con las guerras, que está orgulloso de los medicamentos que vende y que cree que las nociones científicas sirven inclusive para bien morir y para bien enamorarse. Ese es Monsieur Homais, un verdadero pelmazo por otra parte, y muy gracioso, muy gracioso. Esa es la novela. La publicaron en 1857 y desató una tempestad. En cuanto fue leída, la gente trató a Flaubert de escandaloso e inmoral. Y bueno, Flaubert se defendía, eso. Algunos pidieron al gobierno que prohibiera el libro, lo sometieron a juicio a Flaubert por haber escrito una obra pornográfica y antirreligiosa, y lo absolvieron. Y esto sirvió. En 2 días vendió 15.000 ejemplares. Baudelaire habló del carácter maravilloso del libro. Víctor Hugo, como hemos dicho al principio, lo elogió muchísimo. Y Flaubert negó persistentemente que Delfine fuera la fuente de su inspiración. Tenía cierta razón en negarlo. Es probable que uno se inspire o que uno preste atención a una persona y crea que a partir de ella puede desarrollar un camino interesante. Pero es muy difícil que uno pueda fijar su atención en una persona más allá de algunos capítulos. Fijar la atención para repetirla puntualmente. Inmediatamente el personaje, solo, sin que uno pueda hacer nada, se resiste. Uno toma a un amigo y lo convierte en un personaje de sus novelas o de sus cuentos. El primer capítulo puede ser que sea el amigo, con su traje de siempre, con algunos dichos, hasta con su nombre. Y en el segundo capítulo el personaje se resiente, se resiste, quiero decir. Y el autor mismo se siente culpable de repetir ciertos aburrimientos de la vida real. Y ahí empieza a cambiar. Seguro que Emma Bovary no era Delfine, porque además hay un elemento de impresionante complejidad en la psique de Emma Bovary. De tanta complejidad que hay un término que se llama bovarismo, bovarismo, con el que se designa a aquellas personas que creen ser
una cosa que no son. No es la hipocresía, no es lo mismo que la hipocresía. El hipócrita finge que es algo que no es. El bovarista cree sinceramente que es una cosa que en realidad no es. El personaje de Emma Bovary es muy complejo y seguramente creció por sí solo. Pero tan harto estaba Flaubert de oír que él se había inspirado en Delfines, como si cualquiera que siguiese la vida de un vecino pudiera escribir Emma Bovary, Madame Bovary. Que un día le preguntaron, se lo preguntaban a cada rato, es una de las preguntas recurrentes que se le hacen a los escritores. ¿En quién se inspiró para? Ahí nombran un personaje, ¿no? Y ahí dijo su famosa frase, Madame Bovary c'est moi, que se usa después para defender la imposibilidad del escritor de salir de sí mismo, lo cual es bastante cierto. Es bastante cierto. No es del todo cierto, pero es bastante cierto que todos los personajes de un escritor están teñidos por el mismo escritor y tienen, como dice Sabato, un aire de familia, así como los novios de una mujer tienen también un aire de familia. Los personajes de un escritor tienen un aire de familia, tienen un aire de familia. Por eso es tan difícil el género de la biografía, de la estricta biografía, en donde esto que yo acabo de referir, a saber, la rebelión del personaje por sobre el modelo en el que el autor se inspira, es un gravísimo defecto. Imagínense que Napoleón empezase a rebelársele a Ludwig. Y en el 5º capítulo fuera un poco más alto, menos ansioso de poder y que no viajase a Egipto. Bueno, esto en una novela es casi una virtud. En una biografía un defecto. Es una decepción. Está bien esa diferencia que hace usted, Alejandro, entre el bovarismo y la hipocresía, porque creo yo que la persona que siente o que padece este bovarismo es una persona que sufre por esto o que va a sufrir tarde o temprano las consecuencias de esto, mientras que no así la hipocresía, ¿no? Cuando comprenda que la gente no la percibe como ella misma se percibe. Esa contradicción entre la percepción propia y la percepción ajena es casi... abarca un distrito que yo diría que es la mitad de las desgracias posibles de la vida. Que no nos perciban como nos percibimos. Sí, esto puede ser... Todo desencuentro amistoso, amoroso y profesional deviene de esa diferencia. Una diferencia que a veces es hija de la injusticia y de circunstancias externas, pero a veces es hija de ese bovarismo, conforme al cual uno se percibe mejor de lo que es. Bien. Eso puede acontecer hasta en los pueblos, ¿no, Alejandro? Sí, claro. Estaba pensando ahora en este último instante que no siempre el bovarismo es ascendente. No siempre uno se percibe mejor de lo que es. A veces se percibe peor de lo que es. Lo cual también acarrea indecibles desgracias, porque la persona que se percibe peor de lo que es, elige caminos, elige destinos inferiores a su posibilidad. Esto es bastante frecuente. Todos nosotros tenemos algún amigo que parece siempre elegir aquello que le está por debajo. Aquello que le está por debajo. Eso se llama bovarismo descendente. Podríamos llamarle bovarismo descendente. Y es también pieza de mucho interés. Pieza de mucho interés. Bueno, durante su vejez, el amigo Flaubert ya no soportó que le hablaran de aquella novela. Terminaron por cansarlo. Suele ocurrir también que los autores de una obra muy exitosa se sientan perseguidos por esa obra y que vean comprometido su futuro artístico por la existencia de una obra de enorme dimensión en su pasado. Suele pasar. El caso es que Flaubert decía: me gustaría encontrar la manera de ganar mucho dinero para poder adquirir todos los ejemplares de Madame Bovary, arrojarlos todos al fuego y no volver a oír jamás ese nombre. Por suerte no ganó el dinero suficiente como para hacerlo y
pudimos leer nosotros esta impresionante novela que es Madame Bovary, que me atrevo a recomendarles a todos ustedes. Murió Flaubert en el año 1880, a los 59 años de edad. Yo debo decir que las otras obras de Flaubert me gustaron bastante menos que Madame Bovary, siendo que era, por cierto, un escritor notable, ¿no? ¿A quién podemos dedicar el recuerdo de Delfina y de la Mar, de su aburrido marido Eugenio, el recuerdo de Flaubert, el recuerdo de sus amigos que aguantaban las inacabables lecturas de La Tentación de San Antonio, Dios libre y guarde? Digo, ¿a quién? Bueno, a todos ellos, a todos ellos. A Delfina y a Eugenio, al pobre Eugenio, que igual que Charles, amaba muchísimo a Delfina. De todos modos, es seguro que los personajes de Flaubert fueron más ricos que los personajes de la realidad. No sé si más ricos, que tuvieron más calidad. La realidad es desprolija, deshilachada, y en cambio la ficción tiene un asesor como Flaubert. Emma Bovary iba de la mano de Flaubert. Flaubert escribía los parlamentos de Emma Bovary. Delfine decía aquello que le venía en gana. Siempre habla mejor Flaubert, aunque hable por boca de otro, que Delfine. Dedicaremos entonces a Flaubert, a Madame Bovary, a Delfine, a toda la gente, incluso al farmacéutico, sí, a Monsieur Homais, que era divertido. A mí me gustaba, yo que estaba deseando cuando leía Madame Bovary que apareciese Monsieur Homais a hablar a favor de la ciencia, ¿no? Me divertía muchísimo, me divertía muchísimo. Ciertas entonaciones diabólicas de Sábato, cuando se refiere a la ciencia en tono burlón, están seguramente inspiradas en Monsieur Homais. Bueno, que era todo un refutador de leyendas, podríamos decir. ¿Y con qué tema musical podríamos ilustrar esta historia? Esta historia mitad literaria, mitad trágica, en fin. Pues ya que hablamos de Madame Bovary, ya que hablamos de Delfine, ya que hablamos de las mujeres que creen ser una cosa que no son, ella es el título de esta canción que toca otro gran artista, amigo de este programa, que es don Héctor Stamponi. Vamos a hablar de Paul Cézanne. Nació en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839. También andaba por ahí Émile Zola, que fue amigo, parece, de Cézanne. Émile Zola, también amigo del programa, ¿no? ¿Quién no ha leído una novela de Zola? En todas las casas había una novela de Émile Zola. Cézanne tenía antepasados italianos, eran originarios de Cesena, yo conozco, me parece. Y como se ve, el apellido de aquella familia fue tomado quizá de la región de la cual provenía. El padre de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, trabajaba de sombrerero, fabricaba sombrero el tipo, o vendía sombrero. Chambergo. Cuando Paul nació, el padre Luis estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro en Además de su comercio, se ocupaba en toda suerte de negocios de compra-venta que se le podían presentar. Claro, porque con los sombreros solos no podía subsistir, aunque en alguna época de la historia todo el mundo usaba sombrero. La madre de Cézanne se llamaba Ana Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre. Pero qué sé yo, ¿qué nos importa a nosotros? Había heredado de ella, digo de la madre, una enorme sensibilidad y una tendencia hacia el romanticismo. Yo no estoy seguro de esto. ¿Qué sé yo si lo heredó de la madre o si lo contrajo? ¿Cómo saber
si la sensibilidad y la tendencia hacia el romanticismo figuran en la información genética. No me parece, son preferencias muy específicas, más bien hijas de lecturas que de información ADN. El caso es que desde muy temprana edad Cézanne anduvo en trato con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día dele pintar. En 1852 entró a la pensión de San Joseph y más tarde anduvo en el Colegio Bourbon. Fue allí donde conoció a Émile Zola. Ahí se conocieron. Y cosa curiosa, no se hicieron amigos hablando de pintura o de literatura, sino más bien intentando levantarse minas. Es como uno se hace amigo. Que es como uno se hace amigo. Siempre rondaban a las chicas del Liceo Mignet y, a decir verdad, Zola y Cézanne eran músicos en aquel entonces, eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que esperar la oportunidad de poder acompañar a las bellas campesinas del liceo vecino. Zola tocaba el clarinete, repito, Émile Zola era clarinetista, un viejo clarinetista, y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete este muchacho? Cuando crezca va a ser todo un Pinoquieto. Bueno, el caso es que, viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa, conectaron virtudes hasta entonces ocultas y se dedicaron a enviar románticos poemas a las muchachas del Liceo Mignet. Zola los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para levantar alguna mina del Liceo Mignet. Terminado el colegio y obligado por su padre, Cézanne estudió Derecho durante 3 años. Parece que la única posibilidad de que alguien estudie Derecho es ser obligado por su padre, que de no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. Adiós, gracias. Finalmente, el vendedor de sombreros, me refiero al padre de Cézanne, don Luis, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Era un la. Digo, porque conozco gente que cada vez que me pasa esto juega a adivinar. Sí, así que le arruina el juego. ¿Y la pega? Sí, la pega, sí. Digo, el vendedor de sombreros aceptó que Paul estudiara pintura en París. Desde la adolescencia había mostrado cierta tendencia al mundo artístico y, por cierto, un total rechazo al futuro leguleyo que su padre le ofrecía. ¿Cómo era Cézanne? ¿Qué pinta tenía? Escuchemos la descripción de un biógrafo. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre piernas un poco delgadas, andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, digo yo, manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir el biógrafo que usaba barba. Un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar uno barba. Uno se imagina a la barba en perpetuo acecho. Sí, como los anillos de Saturno. Claro. Como un sitio, ¿no? Tenía ojos grandes, con una extraña movilidad. No explica otra cosa el biógrafo. Supongo yo que daría vuelta las pupilas para adentro. Y siempre dentro de la órbita del ojo, me imagino. Quiero creer que sí. La nariz fina y ligeramente arqueada. Su aire era gravísimo, pero cuando hablaba, sus rasgos se animaban y la mímica acompañaba sus palabras, casi siempre pronunciadas a los gritos.
El encuentro de Cézanne con el grupo de los impresionistas fue bastante conflictivo para el futuro pintor. El futuro pintor era Cézanne. Fue Solá el que los presentó en el Café Gerbois y también en el Tortoni y también, sí, se llama así el café, y también en el Café de Fiore. Mira. Y bueno, Solá se lo presentó a aquel grupo donde estaba Pizarro, Monet, Manet, había literatos, había intelectuales, colados, en fin. Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla. Era un tipo solitario. Lo acompañaba Émile Zola hasta la puerta y después se iba. Se iba al Louvre, en donde empezó a hacer copias. Iba al Louvre a copiar obras artísticas. A veces se escondía en los ataúdes de piedra egipcios, o sea, en los sarcófagos, para que no lo echaran cuando cerraban y así poder seguir copiando a Rubens, que era su pintor preferido. Cézanne se enojaba con mucha facilidad y se la pasaba intentando frenar esa irritabilidad que él mismo consideraba enfermiza. Lo que pasa es que los esfuerzos que hacía para frenar su somentada irritabilidad lo irritaban. Dicen que sus ausencias en las mesas de los impresionistas se debían a la desconfianza que tenía a su propio temperamento. Era un hombre muy humilde y también muy descuidado. Profesaba un profundo desdén por el aseo y la limpieza. Es decir, quiero decir que era un roñoso. Se vestía de cualquier manera, sus ropas de color oscuro parecían no haber sido nunca nuevas y las llevaba decoradas con enormes manchas, casi siempre del color de sus paletas, pero a veces no. Un detalle, nunca se sacó el sombrero que le había regalado su padre. Andaba siempre con un sombrero flexible, una especie de gacho gris, que lo llevaba hacia atrás y que no se lo sacaba ni para pintar. Por otro lado, tenía una manía, mire. No toleraba que nadie tocase su cuerpo. Ante el menor contacto reaccionaba violentamente al grito de ¿qué tocas? Un día, un viejo amigo llamado Émile Bernard, parece que todos los amigos de Cézanne se llamaban Emilio, visitó a Cézanne en París, a París. Y en un momento parece que estaban bajando la escalera y Cézanne tropezó y empezó a caer por la escalera, empezó a rodar. Y el pobre Bernard lo quiso sujetar de un brazo para frenarlo. Y Cézanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo. Cayó hasta el último escalón mientras profería los peores insultos contra el que lo había querido tocar. ¿Qué tocar? Decía mientras se desparramaba. Ese era Cézanne. Qué cosa, ¿no? Hay que decir que a Cézanne lo aturdía una gran angustia en París. Parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas, proclamaban, como ustedes saben, una inspiración directa y una contemplación de lo natural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico. Era al contrario un hombre que deseaba y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en aquellos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862, Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados, un salón beligerante donde iban los que habían sido rechazados por los foros académicos. Ahí estaban los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer allí y lo rechazaron. Paradoja. No, en realidad no es una paradoja. El único gesto de coherencia que tuvieron fue con Cézanne. Si era el salón de rechazados, hay que rechazar a todo el mundo. Y lo rechazaron. Recién en 1863 logró ser admitido. Pero es maravilloso que lo hayan rechazado al tipo del salón de los rechazados. Durante varios años la vida de Cézanne fue un ir y venir entre la Provence y París. En 1869 conoció en un tren a quien más tarde se convirtió en su esposa, la bella Hortensia Fiquet. Está bien conocer en el tren a una mina.
Durante los años 70, Cézanne pudo exponer sus cuadros en los salones de Monet y Renoir. Fracaso total. Estas fueron algunas de las críticas. Leo, De haber sido Cézanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer. Es un buen comienzo, Pero sabemos que el artista ya cumplió sus 30 años. Otra decía: sus pasajes del Estac transforman a esa adorable localidad de oro y zafiro en un lúgubre pantano color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre. Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínese, ¿no? Aseguraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia. Decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía. No vaya a creerse, hay que salir más seguido, don Cézanne. Dijo: cuando quito mis ojos de su figura, la naturaleza se me presenta demasiado compleja, desordenada, inhóspita. Estaba enamorado. A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo Solá. Parece que Solá publicó en 1886 su novela La Obra. Es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París, y parece que Solá se había inspirado en Cézanne. El protagonista, Claude Lantier, era un pintor que sufría decepciones. No era nada del otro mundo, pero era un hombre triste y decepcionado, y a Cézanne no le gustó nada que aquellas decepciones fueran publicadas, porque eran de él, y decidió no hablarle a Solá nunca más, a Miguel Ángel Solá. Y así fue. En 1889, que fue el año de la Exposición Universal, ahí donde pusieron la Torre Eiffel, Cézanne fue por fin admitido a una muestra importante. Tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él guardaba todas las obras enrolladas abajo de la cama. En realidad parece que Cézanne había sido aceptado en la exposición gracias a un tal Choquet, que era empleado del gobierno y admirador de las obras de Cézanne. Y el buen Choquet parece que tenía alguna influencia, y además parece también que le habían pedido un mueble y él puso como condición la admisión de Cézanne para prestar aquel valioso mueble. Bueno, como quiera que sea, lo admitieron a Cézanne. Cuando la exposición terminó, pues Cézanne pretendió vender algún cuadro, y parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, llamado Las Bañistas, para ver si lo vendía, y justo se encontró con un músico amigo. El músico le preguntó qué llevaba. Cézanne le dijo un cuadro, el músico dijo qué lindo, y Cézanne se lo regaló. Después Cézanne se fue a vivir nomás a la Provence, en el más completo retiro. Seguía sin comprender las reuniones artísticas de los cafés de París, y escribió: el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que sean una enseñanza. Las conversaciones sobre arte son inútiles. No se es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero, bueno, no le gustaba conversar sobre arte. ¿Qué es eso? No sé. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos. Gauguin, Lautrec, Modigliani, Utrillo, Van Gogh. Fue Wagner el primero que habló de arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. La preocupación del artista fue una preocupación libertaria. Él decía que tenía que liberar al arte de la fosilización. Si ustedes ven las obras de Cézanne, es impresionista hasta por ahí nomás, porque está a mitad de camino entre el impresionismo, el cubismo. Lástima que por radio no se puedan mostrar, ¿no? Él se alejaba un cacho de la naturaleza.
obras famosas son Manzanas, Las Bañistas, El Jardinero, un retrato de Émile Zola. Bueno, no importa, los títulos de las obras, no importa. Cézanne llegó al fin de sus días recluido ahí en Aix-en-Provence. Continuaba laburando, pintaba paisajes. Un día de 1906 estaba mirando la montaña de Saint-Victoire y la lluvia lo cachó en medio de la contemplación. Al poco tiempo empezaron los síntomas de una afección pulmonar. Murió el 22 de octubre de 1906 mientras dormía. Tenía 65 años de edad. No era mucho, pero era más de lo que vivieron casi todos los impresionistas, que como usted sabe, murieron casi todos jóvenes por alguna fulería. ¿A quién dedicar esta recordación del bueno de Cézanne? Y aquí hay varios. El viejo, el sombrerero que le regaló la cajita de pinturas. A Émile Zola, que fue un gran novelista. Ahí tenemos que hablar de Émile Zola, ¿no? El caso Dreyfus. Es un personaje importantísimo en la cultura francesa y nosotros lo nombramos nada más que cuando decimos que era amigo de alguno o que era amante de alguna. Están ahí a los gritos algunos amigos de Émile Zola. Entonces a Émile Zola también. A las afortunadas muchachas, Alejandro, que recibían a modo de seducción, ni más ni menos que una historia de Émile Zola, dibujada por Don Paul, ¿no? Las del Liceo Migné, claro. Debían estar fenómenas, si estuvieron todos estos años haciendo toda clase de combinaciones artísticas para ver si se levantaban a una minita del Liceo Migné. Debe ser que estaban buenas las del Liceo Migné. Bueno, a todas las alumnas del Liceo Migné de aquella época y de esta, si es que el Liceo Migné ha perdurado. No sé si alguno tiene noticia del Liceo Migné. Bueno, claro, es muy difícil de saberlo. Bueno, si lo cerraron, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Hoy le dije a uno, esa gente que se preocupa porque cierran el Molino, porque cierran las Violetas, yo creo que está bien. Me llamaron los de la revista Noticias. Bueno. Pero, usted sabe que a muchos de esos que andan ahí en los actos para que no cierren el Molino, para que no cierren las Violetas, nunca los vi, ni en el Molino ni en las Violetas. Así que van a jorobar nada más que para que no lo cierren, porque no iban antes. A consumir un poco, a tomarse alguna cosa, unos sanguichitos. Así puede ser que no lo cierren los boliches. Pero si vos no vas y después únicamente empezás andá y toma algo, claro. Si vas enfrente al Tuñín y consumís ahí, se va a quedar el Tuñín para siempre. Claro, iban al Tuñín a comer pizza, no iban a la Violeta. Se remodeló, está como nuevo ahora el Tuñín. Claro, el Tuñín sí es como todos los bares de Buenos Aires, son todos el mismo bar. Sí, con muchas plantas. Sí, muchas plantas, el mismo tipo fabrica maceta y vidriera y mozos. Sí. Son todos el mismo bar. Las mismas luces. Las mismas luces. Si usted me preguntara si es una buena noticia que todos los bares sean así, le diré, en algún caso sí y en otro no. Son todos el mismo bar, que viene a reemplazar a bares preexistentes. Sí. En algún caso mejorando el bar preexistente y otras veces empeorándolo. Pero son el mismo bar. Es una mala noticia en este sentido. Uno quiere ir a distintos bares. Hoy a mañana a aquel. Y algún oyente inteligente me dirá, ¿quién sabe si son el mismo? Porque después de todo, ¿qué importa cómo sean los bares? ¿A usted le parece que este Tortoni de larga fama tiene en su arquitectura algo demasiado especial? Más allá de algún agrado que nos proporciona la madera. No. Lo que importa es qué cosa va a encontrar uno dentro de un bar. Y bueno, a ese oyente inteligente le diré, vea, yo estoy hablando de Cézanne, déjeme de jorobar. Y de las minas del liceo. Bueno, a toda esa gente, ¿qué les podemos dedicar? ¿No? Hasta a los que iban al Tortoni, a toda aquella gente, a todos aquellos
artistas, pintores algunos, literatos otros, a los que Cézanne no le daba bolilla. En nombre de Cézanne le pedimos disculpas y le decimos, Cézanne es así, sigan con la reunión, y usted me hizo la hablando sus cosas. Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar la vida de un pintor? Y hablando de pintores, no está mal el Pintao. Sí, señor. Pintao es un lindo gato que cantan los huancahuá para nuestros pintores amigos. La idea de la muerte, de la inmortalidad y de la reencarnación en la India, que era un lugar donde estas cosas tenían cierta complejidad. A primera vista parece aproximarse a la idea cristiana, esta idea que tenían los indios de la muerte. El hombre, decían, se compone de un cuerpo mortal y de un alma inmortal. Hasta ahí estamos de acuerdo, diría una vieja al salir de misa. Pero entre los hindúes de las clases populares, que es casi un oxímoron, el jiva, principio vital que sobrevive al cuerpo, difiere bastante del alma, juega un papel distinto. Por empezar, el jiva es anterior al cuerpo del hombre. Existe desde un periodo de tiempo inconcebible y viene un poco cansadito porque ha transitado de cuerpo en cuerpo, discúlpeme por el comienzo de esta frase, durante mucho tiempo. Y la naturaleza de la condición humana que le toca en suerte no es un accidente del azar, no es que te toca cualquier cosa. En ese reparto de cuerpos y de destinos. Es el resultado de una serie de causas seguidas inflexiblemente por sus efectos. Las causas son los actos realizados en el pasado por los individuos que el jiva ha habitado en sucesivas reencarnaciones. Y el efecto es la reencarnación que te toca. De este modo, un acto canallesco perpetrado en esta vida te asegura un destino que en cierto modo castiga ese acto en la vida posterior. En algunas religiones el castigo por los pecados sobreviene en esta misma vida. La divinidad tiene injerencia directa en lo que sucede, por ejemplo entre los asirio-caldeos. En otras, el castigo o la recompensa sobrevienen en una vida posterior que no es de este mundo. Entre los hindúes es en este mundo, pero en otra vida. Tenemos más de una vida. Muchas veces en este programa nos hemos sentido perplejos ante una idea que a mi modesto juicio tiene algunos puntos que no se resuelven. No viene al caso analizarlas ahora. Para los hindúes, ya en los himnos védicos se ve esto, el recién nacido ya tiene un pasado personal. No está limpio de ayeres el recién nacido. Y esta idea de la perduración individual en el pasado les hacía a los antiguos hindúes la ilusión de una perduración en el futuro. Pensaban que durante innumerables periodos de tiempo continuarían existiendo y transitando con algunos saltos, no saltos, altos, más o menos prolongados, digo, existiendo en diversos estados. Y así podían disfrutar de antemano la realización de sus deseos, podían relamerse en esta vida de la buena que les iba a tocar en la otra. Los libros religiosos de la India describen una serie de aventuras que debe afrontar el jiva en el preciso momento de morir. Porque lo primero que se pregunta uno cuando le hablan de la reencarnación es qué pasa entre tipo y tipo. Si mi destino es morirme para encarnar en otro ser, tiene que haber fatalmente un entreacto. ¿Y qué pasa en el entreacto? Además es un poco gracioso imaginarse
esa especie de detención momentánea de las historias personales, en donde el alma se lava las manos, se cambia las pillas y se apresta para otra jornada. El caso es que los hindúes han pensado en esto. Por empezar, dicen que el jiva, el hálito vital, tiene el tamaño de un dedo pulgar y escapa del cuerpo en el momento de morir, lo deja inanimado y ahí comienza un viaje. Se lo envía al rey de la muerte, Yama. En realidad Yama manda unos tipos a buscar al jiva, que por supuesto tienen formas espantosas y están armados con lazos y mazas. Son enviados del rey de la muerte, no de la confitería Los Dos Chinos. Digo porque hay algunas caras acá en el público como de desaprobación cósmica. Se llevan estos enviados al jiva, desnudo y hambriento, y en el trayecto lo golpean y lo arrastran a lo largo de un camino que ofrece subidas y pendientes abruptas. Durante el curso de este peregrinaje subsiste gracias a unas tortas funerarias de un sabor que adivino asqueroso, que le son ofrecidas todos los meses, por suerte. Si uno tiene que comer muy seguido, que digamos. Al cabo de 6 meses y 6 tortas, el jiva llega al borde de un río y allí le espera una barca, y todos levantarán la mano igual que en el Tártaro. Pero antes de que se le permita ocupar un lugar en el bote, debe suministrar pruebas de las buenas acciones que ha realizado. Allí yo discrepo hondamente con esta cosmología. Un individuo que es tan miserable como para suministrar pruebas de las bondades que ha tenido merece irse al infierno. ¿Qué trae? ¿Certificado? ¿Factura de las cosas, de los juguetes que le compró al hijo? ¿Videos filmados de cuando ayudó a cruzar una vieja? Un tipo tan minucioso como para acordarse de sus buenas acciones y, lo que es peor, suministrar toda clase de pruebas acerca de ellas. Al infierno, loco. Sí. Tómatela, qué buena, no me importa que... Uno tiene que ser bueno sin andar pensando tanto. Sin papelitos. Tener recibo de las donaciones para que te descuenten lo de la DGI. Impuesto a la ganancia. No les pedí factura a los mendigos. Tómatela. No, tómatela. Fin de la discrepancia. Supongamos que no puede presentar prueba alguna, tal vez por no haber hecho ninguna buena acción, o tal vez por no haber tomado la precaución de buscar elementos probatorios, o tal vez porque las buenas acciones hechas por ese tipo son de una naturaleza tal que es imposible probarlas. Tal, me atrevería a aseverar, es la naturaleza de toda buena acción. Es difícil de probar. Mucho más difícil de probar que una mala acción. Pero bueno, estas son cuestiones jurídicas o legulesas. El caso es que si no puede probar que ha hecho buenas acciones, lo arrojarán al agua y lo arrastrarán por el río. No es gran cosa, ¿no? Bueno, al final todos llegan a la ciudad del rey Yama. El viaje dura 1 año. La ciudad de Yama tiene 4 puertas. Por ellas entran los hombres que fueron caritativos, sabios y valientes, y por otra entran los pecadores y así, bueno. Por la puerta que mira al sur entran los pecadores. Ahí oyen cómo se les lee la sentencia, y el hombre que vivió mal será condenado a sufrir en los mundos inferiores. Pero aquí viene la diferencia. El infierno no es eterno. Están un rato ahí. Y después retornan otra vez a la vida. A mí me gusta más este infierno que el otro. Pero a mí me gusta porque me conviene. El infierno más que el otro. ¿Dónde cree que voy a ir yo si no al infierno? Y más con este régimen. Con este régimen de admisión tan duro. Me voy a quejar yo cuando... Sí. No me van a arrastrar al infierno sino a irme un poco.
Bien. A los que durante su vida han ofrecido numerosos rituales, se le abre, antes del regreso, el mundo de los dioses. Es un lugar donde uno puede moverse holgadamente. Allí están juntos el deseo y la complacencia. No tan juntos como para... Sí, para que pierda su efectividad el deseo. Claro, para que el deseo no pierda su efectividad, ni tan separados como para que uno no recuerde qué anhelo se le está cumpliendo. A veces uno está disfrutando y no se da cuenta, ¿no? Bueno, ahí también está la abundancia de alimentos, la alegría, el deleite, el goce y el goce colmado. No el goce en un colmado, que es otra cosa. Aquí aparece una paradoja. Era imposible quedarse en ese lugar. El paraíso védico era efímero. Alguno dirá, entonces el goce no era completo, porque contenía la certeza de su finitud. Pero otros, tal vez más sabios, podrán decir que no hay paraíso que no sea efímero, o que ese carácter efímero es el precio de la entrada de cualquier paraíso. El que no quiera creer en estas cuestiones, examine lo que sucede en el amor. Cuanto más seguro, cuanto más garantías tenga un amor, cuanto más imposible sea su desaparición, cuanto más seguros estemos de poseerlo mañana, menos nos complacerá. El amor presupone un estado de peligro. No se goza sino rodeado de riesgo. Bien. Un detalle más. Los goces de los huéspedes del mundo de los dioses no eran como en otros paraísos de orden espiritual solamente. Se les prometían numerosas y hermosas mujeres y una potencia sexual inagotable. Amigos de América Latina. La reencarnación que el Jiva prometía era insatisfactoria para muchos hindúes. Y otra cosa los aterraba. Esto es insatisfactorio. Este era un factor de miedo, la reencarnación, porque por ahí te prometían que por una falta cometida reencarnabas, suponete, en un ratón, en animales, el examen de cuya vida resultaba desalentador. Bien. Y además, había otro detalle indispensable. Perdías la memoria. Entre reencarnación y reencarnación hay que apurar el licor del olvido. Es por eso que uno no se acuerda de haber sido otro. Es por eso que es imposible probar la reencarnación. Para ser más minuciosos, digamos que el Jiva arrastraba consigo cuando se separaba del cuerpo un compañero que era el cuerpo sutil del difunto. Le llamaban el Soushma o doble. Algunos creían que ese doble acompañaba al Jiva hasta el momento de llegar a otro cuerpo, yo qué sé. Ese cuerpo sutil solo subsistía en aquellos que en el momento de su muerte tenían el espíritu colmado de deseos. No era bueno que subsistiera ese cuerpo sutil. Era como un castigo a morirse colmado de deseos. Entre los tibetanos se convidaba a los moribundos a expresar sus deseos, a decir qué es lo que anhelaban satisfacer, porque era importante que al morir su espíritu se hubiera liberado de todas las ataduras y preocupaciones. Bueno, yo creo que nunca uno tiene más ataduras y preocupaciones cuando está a punto de morirse. ¿Qué se cree? Porque yo sé que me muero. Sé que me muero. No me preocupa el deberle al carnicero de la esquina una plata. Claro que no me preocupa eso. Me preocupa que me voy a morir.
pero más que ninguna otra preocupación que he tenido en mi vida, que me viene aquí con cosas. Pero era condición para la existencia futura liberarse de los deseos de la existencia que se abandonaba. En fin, los vivos tenían mucho interés en que los difuntos murieran en el momento teatralmente apropiado, porque si no podían volver a importunar a los vivos a causa de los actos que habían dejado inconclusos, de manera que supongo yo que las muertes de los hindúes serán más teatrales, en el mejor sentido de la palabra, que las nuestras, donde siempre queda algo que no dijimos, algún dinero que no pagamos, alguna mina que nos gustaba y que no, en fin. No, los hindúes no, mueren como quien termina una obra de teatro. Todas las preguntas contestadas, las venganzas consumadas, los desengaños sepultados, etcétera. Mueren los personajes de las obras de teatro, de las malas obras de teatro, mueren con todo pago. No todos los dobles con sus jivas habitaban en los infiernos o en los paraísos. Había un gran número que, tal vez por falta de espacio, calcule usted que continuamente había gente reencarnando, flotaban en el aire, o deambulaban invisibles en el interior de las casas. Para satisfacer a estos moradores del aire había un ritual llamado Shraddha. Se le ofrecía a aquellas almas errantes algunos hilos arrancados de la vestimenta de algún pariente, unos pocos cabellos o una torta de arroz, de manera que se ve que eran espíritus contentables con cierta facilidad. Esta práctica revelaba el temor que el muerto inspiraba a los vivos, el preta. Ahí, en la India siempre tuvieron miedo a los muertos. Se consideraba que el viaje al que estaban sometidos los difuntos era un destino poco envidiable. Se tenía la certeza de que aquellos espíritus que andaban por el aire pretendían recuperar el estado que con la muerte habían perdido. Eran muertos con ansia de estar vivos. Me quedé pensando en esto. Es una idea extraña. Bien. Por ese motivo, entre los hindúes, lo mismo que entre los daoístas, había prácticas y técnicas destinadas a mantener el hálito vital, el jiva, que no te abandonara el jiva, y lograr así la inmortalidad. Ya hemos hablado de algunos métodos. Hay uno que los brahmanistas compartían con los daoístas, que es el control de la respiración. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el que conseguía controlar la respiración durante 1000 latidos del corazón alcanzaba la inmortalidad de un modo u otro? Bueno, entre los hindúes estaba el hatha, que era algo parecido, se consideraba como una limpieza del cuerpo. Otro ejercicio interesante era el alargamiento de la lengua, disculpen ustedes. Había que cortar un poquito cada día el hilo que sujeta la lengua. El freno de la lengua. Hasta que la lengua se encontrara libre y pudiera, por ejemplo, tocar el punto situado entre las cejas. Quien podía realizar a la perfección este procedimiento era inmortal. Otro procedimiento que uno podía hacer con la lengua suelta era dar la vuelta y taparse con la lengua el orificio del canal que conduce el aire a los pulmones. Bueno, esto impedía las enfermedades, la vejez e incluso la muerte. También, junto con el Tao, los hindúes tenían la idea de que la retención del líquido seminal figuraba entre los medios apropiados para acrecentar la longevidad y conducir incluso a la inmortalidad. Hemos hablado también de esa técnica y hemos dado algunas instrucciones a consultas telefónicas
de señores cuyas esposas se quejaban amargamente. Pero también sostenían los hinduistas que con la pérdida inapropiada de la simiente masculina se escapaba la sustancia vital del hombre. Entonces había un complejo sistema de prácticas durante el lance amoroso. Una de ellas pretendía, mediante la contención del aire, lograr que la simiente ascendiera hasta la parte superior del cráneo. Así que imagínense usted. Epa. ¿Qué es lo que le pasa a más de 4? Sin que yo haya visto que se volviesen inmortales. Había otra técnica también muy interesante que consistía en hacer mover los intestinos, no del modo metafórico, que es en este caso el modo metafórico de mover los intestinos es el más grosero. Sí. Sino del modo literal, de un modo literal, y hacer que los intestinos circularan dentro del vientre como perico por su casa, si me permiten la metáfora. La idea era llevar la masa intestinal, no, a mí cañoncitos de crema, llevar la masa intestinal arriba del ombligo. Ajá. Ah, como el Robert Mitchum, pobre, para descanse, o como los empachados. Después se debía elevar el cuerpo con las piernas extendidas hacia arriba y apoyadas sobre la cabeza, mientras las manos sostenían las caderas. Que tiene cabeza plana, hermano. Con este ejercicio uno puede vencer a la muerte durante un tiempo. Y perder muchos amigos también. Sí, sí. Bueno, me gustó mucho este paseo por algunas ideas extravagantes de nuestros amigos de la India, ¿no? ¿Y a quién dedicamos esta especie de colección de normas, ya que no hemos hablado de nadie en particular? Así que no hay protagonista. El jiva no es alguien, sino una cosa que es común a todos los hombres, una especie de almita, digamos así. Bueno, podríamos dedicarlo a todos aquellos que han creído, o aquellos que han tenido una apetencia de eternidad de tal índole que se les ha hecho un poco sonso este universo que uno ve. Bueno, está bien. A los que esperan milagros, como me gusta decir a mí, instalados en la plazoleta de la duda. Yo que estoy un poco desesperanzado, que estoy un poco refutador de leyendas y racionalista en estos años, quiero llamarme a mí mismo la atención. A mí no me gusta la esperanza vana. A mí no me gusta el que cree ver una señal del cielo en cualquier pavada. A mí no me gusta el que cree encontrar la prueba de la existencia del alma y del espíritu en que acertó 2 veces seguida la quiniela. Eso me revienta. Y me fastidia, porque yo sí estoy esperando algún milagro, pero me fastidia que me vengan a presentar milagros que no son tales. Así que usted nunca ha visto nada asombroso. Sordolina, me dice. Pues ahí tiene mi cuñada que que te adivina el futuro y le dice todo. Y el otro día le decía yo a un amigo que había llegado al amarguísimo convencimiento de que no solamente había muchísimos cuenteros y falsos hechiceros, sino que todos eran falsos hechiceros, que todos los hechiceros eran falsos y que todo acto sobrenatural era falso. Yo le dije, exagerando un poco como hago siempre. Pero claro, ablandar esa afirmación es abrir una grieta enorme, la menor grieta en esa afirmación que yo acabo de hacer, a saber, no hay nada fuera de esta relación de causa-efecto que vemos y que llamamos el universo. Es decir, tiene razón Sagan. Esto es así y de ningún otro modo.
Esta es una afirmación que no permite una versión contemporizadora. Es así o se viene abajo. Un solo milagro termina con esa afirmación que yo hice categóricamente mientras pedía un cortado, que es cuando yo aprovecho para hacer afirmaciones categóricas. Mientras el mozo me miraba con el entrecejo fruncido. Quiero decir, no cabe esperar grandes milagros con demostraciones pobres. Yo espero milagros pobres con demostraciones grandes, indudables. No me diga que el regreso de un amigo, el regreso de un amor, es porque el cielo ha creído en mí, porque no lo creo. Porque el cielo me ha querido devolver algo, porque me ha querido premiar, o porque la intervención divina hizo que volviera una mina que nos había dejado y nos tocó el timbre, la mina. ¿Qué sé yo? Ese es un gran milagro, quizá, con una demostración pobre. Aunque a usted le cueste creerlo, hay minas que vuelven a mí y no por milagro. Prefiero, por ejemplo, un milagro pobrísimo. Por ejemplo, que estos anteojos se sostengan en el aire. No sirve para nada este milagro, salvo para demostrar que hay milagros posibles. Y si yo consiguiera que estos anteojos se sostuvieran en el aire, tal vez podría conseguir algún milagro grande. De manera que aquel que quiera que regrese un amor que se ha ido, deberá primero aprender a que estos anteojos se sostengan en el aire. Y aquí, si este fuera un programa con enorme producción, yo debería hacer que estos anteojos se sostuvieran en el aire. Pero, queridos amigos, esto explica por qué las mujeres que me han dejado no vuelven. No esta noche. Dedicaremos esta charla que hemos hecho, entonces, a las personas que esperan milagros. Y a los pobres muertos de la India que tienen que hacer, no una vez, sino muchas, un camino que los lleva al infierno y al paraíso, a veces sucesivamente. Es verdad y no es metafórico en un destino hindú. He estado en el infierno tantas veces, he estado en el paraíso tantas veces. No es en la India una metáfora, no es un recuerdo de peluquería. Para ellos y para estos espíritus errabundos que están deseando ser vivos y que son muertos, para todos los que habiéndose ido desean quedarse, Suma Paz canta: tú que puedes, vuélvete.